ancianos y que requieren atención domiciliaria, el neumococo continúa siendo el preponderante. Sin embargo, que dependiendo de la edad y el factor de riesgo pueden aparecer, por ejemplo, estreptococos, bacilos gram negativos. Fíjense, en ancianos los gram negativos son muy importantes, ¿sí? Casi igual que el neumococo, ¿sí? Y las pseudomonas también empiezan a aparecer. En Estados Unidos, en España, además pseudomonas. ¿De qué depende esto? Evidentemente depende de los factores locales y de los estudios que se hagan en cada país. Lo que me interesan que ustedes vean, fíjense que el neumococo continúa siendo uno de los más importantes agentes de neumonía epidémica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Todos conocemos eso. El paciente tiene alza térmica, alteración del estado general, tos en el 90% de los pacientes con neumonía se presenta, siendo uno de los síntomas cardinales, pero muy inespecífico. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una faringitis, que tiene una traqueitis, que tiene una bronquitis, va a tener tos. Pero tengo que buscar otros signos que me confirmen la presencia de neumonía. Estos son los signos de consolidación. No siempre se ve. La expectoración, en cambio, está presente en un 60% de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Que hay pacientes que tienen tos seca. Y ahora es el ejemplo, ¿no? Las neumonías virales habitualmente tienen tos no productiva, ¿ya? La disnea depende de la patología, se encuentra asimismo en un 60-70% de los casos, depende de la extensión de la neumonía. Si es una neumonía pequeñita, poca disnea. Si es una neumonía que me complica gran parte del pulmón, voy a tener disnea. El dolor torácico o pleurítico se encuentra en la mitad de pacientes. Es característico. Dolor en punta de costado. La hemoptisis puede presentarse en un reducido número de personas, siendo entonces lo más importante dentro de los síntomas la térmica, la tos, la expectoración. Y en el examen físico, perdón, pero aquí, ¿cuál es la diferencia entre cuadro típico y atípico? ¿No? Porque vemos que es esto. El típico, neumonía típica, le llamamos a aquella que tiene un comienzo súbito, inicio repetido. El paciente estaba bien y empieza con los síntomas: escalofríos, dolor pleurítico, disnea, tos con esputo herrumbroso. Esto me habla a mí de neumonía típica, especialmente neumococo, Klebsiella o neumococo el más frecuente. Doc, ¿qué es el esputo herrumbroso? De color de hierro, es una forma de hemoptisis, de sangre, tiene hierro, pues, por la degradación de la hemoglobina, y se produce habitualmente con ese sabor especial como sangre. Así les tengo. A veces el esputo herrumbroso puede ser francamente hemoptisis, ¿ya? Que se produce. A eso se refiere. Pero lo interesante de este cuadro típico es que es brusco. El paciente estaba bien tranquilo y empieza con fiebre, escalofrío, dolor en punta de costado, tos y empieza a toser con pintitas de sangre. ¿Será tuberculosis? Difícil, porque la tuberculosis es subaguda, mucho más demorada. Entonces, el escalofrío, la postración me dice, no, este señor tiene una neumonía, probablemente de un cuadro típico, ¿sí? Pero hay cuadros atípicos. Y le llamamos atípicos, si ustedes van ahorita, buscan neumonías atípicas y toditas las virales aparecen como atípicas. No son así. Tiene una predominancia o mucha de síntomas extrapulmonares, que le duele el oído, ¿sí? Que le duele el estómago, que le da diarrea, que tiene síntomas diferentes. Hay fiebre, cefalea, confusión, dolor muscular, por ejemplo, en las virosis, en la legionela, ¿sí? Miringitis, encefalitis, uveitis, artritis, miocarditis, micoplasma o virus. Recuerden que el virus del coronavirus, siempre nos vamos a estar metiendo con este bandido, presenta miocarditis, entre las muchas cosas, presenta coagulación intravascular diseminada, trombosis, etcétera. Montón de síntomas porque llegan mucho más allá. En cambio, el neumococo inicialmente se pega en el pulmón, inicialmente ahí ocasiona su lesión
posteriormente a la bacteriemia y todo lo demás. Pero este cuadro que estamos mencionando nos permite sospechar de un cuadro típico que debe ser neumococo o Klebsiella. En cambio, que cuando es así más larvadito, síntomas extrapulmonares diarrea, decimos, no será una bacteria atípica como Mycoplasma pneumoniae, una legionela que es más rara, o no será una virosis. ¿De acuerdo? Pero los síntomas, así como son típicos en la mayoría de personas, en ciertos grupos etarios, ¿sí? No son tan característicos. Y ustedes tienen que estar pilas ahí. Por ejemplo, en los niños pequeños. Fíjese, en los niños lactantes menores, la sintomatología no es como la pensamos. Puede haber fiebre, puede haber hipotermia, puede haber dificultad para despertarse, convulsiones, no lacta el niño y dice que raro, está enfermo, pero ¿de qué? A veces la tos no es característica. No es como en un adulto inmunocompetente donde la tos, la fiebre, el escalofrío, el dolor en punta de costado me indica una neumonía. Pilas con estos niños, porque estos niños es más difícil de identificar, ¿verdad? Y el otro grupo que debemos tener cuidado, pilas también, los ancianos. Los ancianos se comportan como los niños. No tienen neumonía de la misma manera que las personas jóvenes, inmunocompetentes. Ellos pueden tener solo debilidad, disminución del apetito, alteraciones del estado mental, incontinencia, descompensación de enfermedades preexistentes. Fíjese. Entonces, un abuelito que esté en un asilo, un abuelito de 90 años, que estaba bien y de pronto ya está confuso, ya no reconoce a los familiares, a veces no tienen fiebre, la tos es escasa, pensar en una neumonía. En general pensamos en una infección, ¿no? Y de cualquier infección de estas, la neumonía está presente. Y ahí le hacemos una radiografía y aparece un infiltrado. Es diferente, ¿no? Es muy diferente. En los asilos de ancianos, por eso que la mortalidad de ellos es mucho mayor, porque muchas veces no se la reconoce. Están inmunodeprimidos por la edad y van a tener síntomas atípicos, incluso en casos de neumonías grandes. Vemos pacientes ancianos donde dicen, vea, aquí está la abuelita, se descompensó de la diabetes, está más somnolienta y no se acuerda de los familiares. Y antes se acordaba, sí, estaba bien. Neumonía. Escuche usted una gran consolidación. Entonces, la sintomatología que le estamos presentando ahí es importante, ¿no? Es súper importante recordar estos dos grupos etarios que son difíciles de manejar, pero que van a llegar a nuestra consulta y ustedes. ¿De acuerdo? También tenemos que ver las comorbilidades, porque si el paciente tiene comorbilidades, hay que suponer que la neumonía causada por su comorbilidad tiene ciertas características. Por ejemplo, para pensar en neumonía por aspiración, por macroaspiración, pensemos en los alcohólicos, ¿no es cierto? Un alcohólico va a dormir, se va a aspirar el vómito con mucha certeza y le va a dar una neumonía por aspiración con abscesos. Si el paciente tuvo coma, está en coma, tuvo ataques epilépticos o fue sometido a anestesia general, por ejemplo, es fácil suponer que el paciente pudo haber aspirado. Y ahí la neumonía tiene una connotación diferente a la de abscesos por aspiración. Aquí va a haber necrosis, supuración, fiebre alta, disnea, dolor pleurítico, y se afectan más los lóbulos inferiores y más en el lado derecho por la aspiración. ¿Sí? Va a esos segmentos. Fíjese entonces, con las comorbilidades de un paciente con neumonía, nosotros podemos inferir, decir, ¿no será que este señor con esta neumonía, porque es alcohólico, en realidad no tiene una neumonía por aspiración y deben ser, por ejemplo, anaerobios? Ya nos ubica, ¿se dan cuenta? Eso quiero que tomen muy en consideración. Por ejemplo, en el examen físico, los signos van a ser pequeñitos, pero ustedes tienen que ser pilas al examinar. Acordarse, por favor, que somos médicos, no somos interpretadores de radiografías ni de tomografías. Nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de la neumonía utilizando todavía el fenilendoscopio. Todavía no le han reemplazado al fenilendoscopio con la tomografía. ¿Sí? Ustedes pueden ya hacer un diagnóstico con bastante aproximación mediante eso. Claro que la radiografía tiene poca sensibilidad comparada con la tomografía, pero ustedes ya pueden, si tienen un antecedente que sugiera neumonía y encuentran signos de consolidación, ustedes dicen que tienen una neumonía y confirman con la radiología. La fiebre, que es un signo síntoma, evidentemente está presente.
la taquimia y los estertores. Esa es la clave. Estertores nuevos. ¿Sí? ¿Por qué un señor que antes no tenía estertores, aunque no lo podemos saber, ahora está taquimneico, tiene fiebre y le escucho estertores en la base derecha? Tiene que tener neumonía. Si suma a los otros, a los síntomas del paciente. Dice, estaba bien, estoy tosiendo, esputo rumbroso y tengo estertores en la base derecha. ¿Cuál es su diagnóstico? Neumonía, debe estar con neumonía, obviamente. Claro que este es un problema cuando no sabemos si el señor tenía estertores antes, ¿no? Por ejemplo, una fibrosis pulmonar. ¿Cómo puedo saber si los estertores que tiene eran de antes? Pero asumimos que si son nuevos, ya me indican que hay una consolidación, que hay exudado inflamatorio en los alvéolos. Y los alvéolos con exudado inflamatorio al abrirse en la inspiración suenan como velcro, ¿no? Suenan como estertor. Ya vimos, hicimos hincapié con ustedes en la importancia, ¿se acuerdan de los signos, de la puntuación de los signos, lo que es un bronco, lo que es una sibilancia? Si yo escucho sibilar o roncar a un paciente, digo, no, esto debe estar en los bronquios. Pero si le escucho que estertora, como velcro en la inspiración, digo, no, esto está en el parénquima o en el intersticio. Ya tengo una aproximación importante. Si es que estos tres se asocian a la tos, la probabilidad es de más del 50%. Entonces me dirán que es bajo. Ah, pero para hacer un examen clínico ya tiene un buen porcentaje de certidumbre. ¿En qué habíamos quedado al comienzo? Que tiene que confirmar con la radiología. Obvio, y ahí usted tendrá ya completo el diagnóstico. Pero ¿qué nos interesa? Las señales de consolidación. Ustedes la han visto. Alteraciones del frémito. ¿Cómo estaría el frémito, José Marín, en una neumonía, en una consolidación? ¿Cómo estaría el frémito? José. A ver, díganos. Aumentado. ¿Estaría? Aumentado. Aumentado, porque hay una consolidación grande alrededor de un bronquio permeable. El frémito está aumentado. Con eso usted ya pone la mano y dice, diga 33, y si tiene 33 en la base derecha y escucha estertores en la base derecha, usted puede decir, sí, aquí tengo una consolidación grande. ¿Ya? No es tan sensible en consolidaciones pequeñas, ¿de acuerdo? Pero en una consolidación grande usted puede hacer eso, tiene que hacerlo, poner la mano. Entonces dice, no, caramba, estertores ahí, frémito aumentado, matidez a la percusión en el mismo sitio, ¿no? Percute y en lugar de sonar claro pulmonar como un tamborcito, le suena como mate, como que estuviera percutiendo una pared sólida. Y si encima de eso usted le dice, diga 33 y escucha incrementado lo que es una broncofonía, o una pectoriloquia, usted dice, esto, señor, es una consolidación de una neumonía grande, una neumonía global. Igualmente se encuentra un soplo tubárico, ¿no? Es decir, el mismo ruido que cuando se pone usted el fonendoscopio en la tráquea, pero puesto en la base pulmonar derecha de este paciente que estamos mencionando. Si usted va a sumar estos signos, usted dice tiene una neumonía, no se va a equivocar. El problema es que estos signos van a ser evidentes en qué caso, de consolidaciones grandes y que estén cerca a la pared. No, pero siempre hay que buscarlo. ¿De acuerdo? Siempre hay que buscarlo, porque el hallazgo de ellos es altamente probable de neumonía. ¿De acuerdo? Ten en cuenta eso. Señales de consolidación, fiebre, taquimia, tos, expectoración mucosa, un soplo tubárico en la base derecha, con estertor, usted me dice es una neumonía. Yo le aseguro que, ¿de acuerdo? Y solamente lo hizo como con un examen. Ya tienes. No puede decir, vea, doctor, tengo una neumonía porque le di en la radiografía una tremenda consolidación y que escuchó nada. No, no puede ser. No puede ser. Tiene que utilizar eso. A veces, pues, los signos de compromiso extrapulmonar nos pueden ayudar, especialmente en las virales, como habíamos visto, en las neumonías. Así estamos. Ya tenemos un paciente a quien hemos diagnosticado neumonía clínicamente. No siempre lo podemos, ¿no? Porque a veces en las bronconeumonías, por ejemplo, no va a tener señales de consolidación. Pero usted ya va sospechando, ¿no? Ya va sospechando. Vamos creando esto. Pero los exámenes paraclínicos, todos los conocemos, ¿no? Neumonías típicas adquiridas en la comunidad cursan con desvío a la izquierda y leucocitosis. ¿Sí o no? En las virales, no. Ya sabemos, en las típicas. Puede haber
más bien leucopenia. ¿Sí? Puede haber alteraciones diferentes, pero tradicionalmente leucocitosis, 15, 20.000 leucocitos con neutrofilia nos indica una enfermedad bacteriana aguda. ¿Sí? En cambio, las atípicas o virales, sin leucocitosis ni desvío. Acuérdense de eso y eso vamos a ver. Ahora que tenemos coronavirus, ustedes ven todas las biometrías de ellos tienen estas características. Tanto así que si vemos que hay leucocitosis, pensamos en sobreacción bacteriana, ¿verdad? Pero la leucopenia también puede presentarse en las neumonías bacterianas, especialmente cuando son graves, en las gram negativas. De manera que la leucopenia puede ser viral o también indicador de gravedad en una neumonía bacteriana. ¿De acuerdo? Son datos así generales. El PCR está aumentado más que en las virales, siempre con interrogante, porque vemos ahora que el PCR se incrementa en las virales. La procalcitonina, que no está puesto aquí, no lo hemos puesto porque inicialmente procalcitonina para neumonías bacterianas no es utilizado. Es más utilizado como indicador de sepsis, ¿no? La procalcitonina. La velocidad de sedimentación puede estar aumentada, puede haber trastornos de glicemia, pero especialmente nos sirve para valorar esto, si hay o no factores asociados. Importante cuando hacemos los exámenes de sangre, determinar cómo está la función renal, especialmente, ¿sí? Porque sabemos que en las neumonías bacterianas puede haber alteraciones renales. Valorar la saturación de oxígeno para ver si la neumonía es lo suficientemente grande que nos ocasiona hipoxemia. Mucho más en las virales, ¿no es cierto? Ver si hay alteraciones de coagulación en las más grandes, por ejemplo, dímero D, ¿sí? Fibrina, etcétera. Todo ello que nos habla de gravedad en las virales es muy importante. Y ahora saben que el dímero D se utiliza como un factor de diagnóstico y de gravedad de coronavirus. Y la radiología. La radiología. Si es que se acaba, por favor, nos volvemos a conectar, ¿no? Por favor, donde nos quedemos. La radiología me confirma el diagnóstico. Me confirma la radiología. Claro que la sensibilidad puede ser baja, de acuerdo, pero eso no significa que no la haga.